Y bueno, pues a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis, como siempre lo digo, con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y que siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos. En esta mañana de lunes nos acompaña Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Por supuesto, a la distancia, usted ya lo sabe, como parte de estas medidas sanitarias, bueno, pues la mesa de análisis la hacemos vía telefónica. El tema que hoy ponemos sobre la mesa es acerca de los agricultores de la zona norte que planean el bloqueo de carreteras en Tamaulipas. Siguen las protestas, el gobierno federal no atiende las demandas y preparan este bloqueo de carreteras, lo que es en la zona norte del estado. Las carreteras incluye el puente internacional de Nuevo Progreso. Ellos dicen, pues es la única alternativa que tienen para tener una solución, una respuesta por parte del gobierno. Iniciamos con Mauricio Zapata, quien saluda a la distancia. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de ORT Noticias y un saludo afectuoso a mis compañeros Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Pues bueno, nuevamente este grupo de agricultores, pues bueno, que de alguna manera están inconformes, este grupo de agricultores inconformes, pues amagan con cerrar las carreteras. Ya no sabemos cuál es realmente la situación. Por un lado, no es la primera vez que lo hacen, no es incluso no es en este mismo gobierno federal que lo hacen. Ya han tenido este problema desde hace ya varios años, lo que indica que el gobierno federal no les cumple, y esta gente, pues bueno, ya le tienen tomada la medida a las autoridades federales, y lo peor es que lo anuncian con mucho tiempo de anticipación, y ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han hecho algo para tratar de solucionar. Al contrario, ¿no? Los dejan que tapen la carretera con las pérdidas económicas y sociales que esto ocasiona. El hecho de que, pues bueno, un punto importante que es la carretera hacia la frontera norte de México, donde se transporta muchísima mercancía, donde se transporta muchísima gente, donde hay mucha economía en juego, pues bueno, la bloquean y lo anuncian los agricultores. Dicen que lo vamos a tal día, tal hora, y no hay nadie es capaz de pues de consensar, de dialogar, de pedirles que tomen otra medida o simplemente de cumplirles, porque si siguen protestando es porque el gobierno no les ha cumplido. Y no hablamos del gobierno actual del presidente López Obrador, sino de anteriores gobiernos. Insisto, no es la primera vez que realizan este tipo de protestas, algunas con pérdidas económicas bastante considerables, algunas con caos que se genera y que se ocasiona, y que bueno, por un lado está bien que lo anuncien así. Mucha gente, pues bueno, evita ir ese día hacia la frontera o postergar su ida o hacerla antes, ¿no? Para no toparse con esta protesta. Pero bueno, aquí el punto es que los gobiernos, ni el estatal ni el federal, han sido capaces de poder parar este tipo de protestas, no han sido capaces de pues bueno, cumplirles a los agricultores. Hacen la marcha, hacen la protesta, alguien como que llega a dialogar y ahí queda el asunto en puras promesas, porque al siguiente mes vuelven a hacer la protesta y volvemos a lo mismo. Va una comisión de autoridades a dialogar con ellos para pedirles, suplicarles a estos señores que pues desocupen la carretera, que la dejen libre, y nuevamente le hacen promesas y no cumplen. Al siguiente mes lo mismo, y lo amagan y lo amenazan, y tal fecha, tal hora, tal día, y las autoridades ni les resuelven ni hacen nada para evitar este caos. Así es que estamos envueltos en este círculo vicioso, que al final de cuentas el que paga los platos rotos es la ciudadanía en general, porque el gobierno no hace nada. Los agricultores, pues bueno, ellos ya le tienen bien tomada la medida a las autoridades, y no solamente a las federales, sino también a las estatales. Así es que, pues bueno, esto es como un círculo vicioso
noticioso que nadie pone solución y nadie da su brazo a torcer, y que al final de cuentas la ciudadanía en general es la que paga los platos rotos. Claudia. Gracias, Mauricio Zapata. También en esta mesa de análisis, Rogelio Rodríguez, a quien saludo a la distancia. Dice Mauricio, quien paga los platos rotos en estas movilizaciones es el ciudadano, quien transita precisamente por las carreteras ante estos bloqueos de los agricultores. Pero dicen los agricultores que es la única alternativa que les queda. Rogelio Rodríguez, buenos días. Claudia, muy buenos días. Te saludo con gusto, saludo también con mucho gusto a quienes nos escuchan como cada lunes, Claudia. Por supuesto también a mis compañeros y amigos Mauricio Zapata y Marco Vázquez. Sí, mira, pues yo creo que sí es realmente la única alternativa que tienen los productores agrícolas de Tamaulipas. Y es la única forma de protestar y de exigir que les den el apoyo que les han venido regateando durante muchos años, porque no es un problema de este sexenio solamente, o sea, de esta administración federal. El problema que vienen arrastrando es por lo menos de hace 15, 20 años, pero se ha venido agudizando en esta administración, Claudia, porque ha habido, dentro de la forma, del estilo de gobernar del gobierno de López Obrador, pues bueno, ya sabes que ha habido recortes a muchas instancias, y entre ellas, pues bueno, el campo es uno de los que se ha visto más afectados. El reclamo entonces de los productores, pues bueno, creo que tiene su justificación y es entendible, ¿no? No tienen otra forma de exigirlo, y bueno, pues va a recurrir nuevamente al cierre, al bloqueo de carreteras y por lo menos a uno de los puentes internacionales. Platicaba el pasado fin de semana con uno de los dirigentes de las organizaciones más importantes del norte de Tamaulipas, el señor Agustín Hernández Cardona, que es uno de los que encabezan este movimiento, y nos explicaba que su reclamo principal, pues bueno, es lograr del gobierno federal un precio de garantía para el sorgo. No hay que pasar por alto que Tamaulipas es uno de los principales productores de sorgo a nivel nacional. En promedio se generan alrededor de 2 millones y medio de toneladas cada año de sorgo, y bueno, pues eso los coloca a ellos en total desventaja, porque en estos momentos el precio internacional de sorgo pues está cotizando en 2.900 pesos tonelada, que según lo que nos explican los productores, pues no les alcanza ni siquiera para recuperar los costos de inversión, lo que les cuesta producir una tonelada de sorgo. Entonces su reclamo va en ese sentido, en este movimiento ese es su principal reclamo, o sea, que el gobierno les garantice un precio de garantía de por lo menos 3.700, 3.335 pesos, que hacen una diferencia de 800 y poquito más de pesos con respecto a lo que está el precio en el mercado internacional. ¿Y qué es lo que le está reclamando al gobierno federal? Que les autorice un precio de garantía de tal manera que si al momento de levantar la cosecha no recuperen el costo de inversión, pues por lo menos que el gobierno les garantice esa diferencia de 800 pesos por tonelada, para que no haya un quiebre en la producción agrícola. Entonces el reclamo también va en muchos sentidos, claro. El reclamo también es más amplio. En este año y el año anterior les recortaron totalmente el subsidio al campo. Eliminaron diferentes programas que era lo que les permitía a los productores, pues bueno, tener una estabilidad más o menos. Y pues ya sabemos cómo está operando el gobierno federal. Por eso yo creo que a mí lo personal me parece que, porque los he escuchado a don Agustín, he escuchado a otros dirigentes de organizaciones campesinas, y creo que tienen mucha razón en lo que están diciendo también. Están en total desventaja frente a sus compañeros productores de otros países como de Estados Unidos, y lo explican. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno les subsidia el diésel, les subsidia la semilla, la diferencia de subsidios está abismal. Entonces dicen, pues si en lugar de apoyarnos más nos recortan los subsidios, pues bueno, entonces nos están condenando a desaparecer. Entonces, digo, frente a eso, pues bueno, es entendible su protesta. Yo entiendo también que va a haber gente afectada. Los ciudadanos que tienen que transitar por las carreteras, pues bueno, se verán impedidos para circular durante algunas horas. Pero bueno, también habría que ponernos en el lado de los productores. Creo que hasta este día habían resuelto ellos que están analizando la posibilidad de que solamente se bloquee el tránsito a los transportistas, al transporte federal, y dejar pasar por lapsos a los automovilistas normalmente, ¿verdad? Pero bueno, eso sí, ya será una decisión que tomarán ellos en su momento.
pero bueno, a mí lo personal, insisto, me parece que está justificado el movimiento y ojalá que el gobierno federal, el gobierno estatal incluso también, pero bueno, dialoguen con ellos e impidan que esto se prolongue demasiado tiempo, porque traen la intención incluso de prolongar el movimiento durante varios días, es decir, que inicie el miércoles y continuar jueves, viernes, sábado, hasta que logren una respuesta satisfactoria del gobierno. Gracias, Rogelio Rodríguez. Justificado, dice Rogelio Rodríguez, el movimiento, este bloqueo de carreteras que ya anuncian los agricultores en la zona norte de Tamaulipas. Interesante también conocer el análisis de Marco Antonio Vázquez, como cada lunes. Marco Antonio, muy buenos días. Hola Claudia, buen día Rogelio, buen día Mauricio. Y mira, la lógica nos dice que si no les hacían caso cuando los autobuses y las corridas de autobuses, las corridas de el transporte público federal eran muy comunes, pues a ver ahora cuántos días se avientan ahí con las carreteras bloqueadas. Es la situación de los campesinos de México siempre ha sido muy complicada. Los gobiernos los han mantenido, los gobiernos, y hay que hablar desde 70, 80 años atrás, desde la época de la revolución incluso, los han mantenido empobrecidos. México no es un país que se caracterice por tener solvencia en materia en la producción de alimentos, ni en la producción de ninguno de los granos. Y en Tamaulipas tenemos muchos primeros lugares en producción de granos, el sorgo y otros más son el ejemplo de lo que te digo. Sin embargo, los campesinos, los de abajo, siguen empobrecidos. ¿Por qué? Porque los mantenían con el Procampo, los mantenían con otra serie de subsidios que a ellos les permitían seguir compitiendo con las producciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, pero nunca les enseñaron a hacer agroindustrias, y las agroindustrias que se hicieron las hicieron las personas que son solventes. El sorgo de Tamaulipas se procesa, si tú buscas datos, se procesa en un porcentaje muy bajo en el estado. La mayoría se lo llevan hacia los estados del centro, la mayoría se lo llevan hacia los Estados Unidos, que también ahorita está muy con una sobreproducción de esos granos, y por eso el precio tan bajo. Los subsidios, lamentablemente también en México han sido muy raquíticos. Te insisto, les daban subsidios para mantenerlos en la pobreza, para que siguieran necesitando de los gobiernos, y te estoy hablando de los gobiernos del PRI y de los gobiernos del PAN, y el gobierno de Morena no parece comportarse diferente. Le da subsidios directos a las personas y los deja morirse de hambre, o evita que esto se haga una mayor producción de granos para mantenerlos otra vez a expensas o necesitándolos de los gobiernos para generar votos. Lamentablemente, te insisto, el campo mexicano ha sido ninguneado, ha sido maltratado por los gobiernos. Les han dado muy pocos subsidios, les han dado muy pocas posibilidades de competir con el extranjero, y eso los ha mantenido empobrecidos. Sobre la protesta, sobre el cierre de carreteras, sobre el cierre de puentes internacionales, eso ya me parece más un movimiento manipulado por alguien que una necesidad de los campesinos. Si no tienes recursos para producir, y si te vas a gastar en una protesta de un día alrededor de 50, 60 mil pesos en una movilización de vehículos, en cerrar carreteras, en mantener a muchas personas, porque se tienen que mantener muchas personas bloqueando las carreteras, pues yo creo que ese recurso lo puedes utilizar para sobrevivir 1, 2 o 3 meses y buscar la forma de cómo va a venirse la situación. Las protestas definitivamente no creo que sean afectando a las demás personas. Si quieres afectar a alguien, pues dirígete a las oficinas de la Zagarpa, dirígete a las oficinas de gobernación en Tamaulipas, dirígete a las oficinas que sean claves para el gobierno, que es donde recauda el SAT, que sea oficinas que le duelan nada más al gobierno y no a la población en general. Además, en esta contingencia, el movilizar gente en esta es bastante peligroso para la salud de ellos y para la salud de quienes van a tener que mantenerse en carretera por 5, 6, 7 u 8 horas durante varios días, dependiendo la necesidad de ellos.
Además si ya les anunciaron un cierre de carreteras, creo que es tiempo de atenderlos, y si les van a jugar el dedo en la boca, pues que se los jueguen de una vez ahorita para que no afecten a terceros. No veo con buenos ojos, te insisto, un bloqueo de carreteras, menos de puentes internacionales, porque la economía en el país apenas se está recuperando, o se va a recuperar, o se intenta recuperar, y en esas condiciones lo hacen más complicado. Ese sería mi punto de vista, Claudia. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Tenemos comentarios por parte de la audiencia. Dice, muy buenos días con respecto a los bloqueos. Dice quien nos manda el mensaje a través del número de WhatsApp. Dice, no estoy de acuerdo. Soy operador de autobús y me ha tocado ser afectado por dichos bloqueos, ya que por causa de eso, dice, me he pasado horas detenido, he perdido dinero por su causa y me han afectado, dice, a mí. La pregunta es, ¿yo soy culpable de que los apoyos que ellos reclaman al bloquear no afectan al gobierno y se afectan a todos los demás ciudadanos y empresas que utilizan las carreteras para transportar producto o pasajeros? En mi caso, es lo que nos dice esta persona que es operador de autobús. ¿Acaso él es responsable de que el gobierno no atienda las demandas de los agricultores? Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. Yeah, yeah. Gasolineras Arce. Te damos gasolina desde el 52. Estamos aquí en el 8 y por todos los lados. Y si vienes a cargar, litro por litro te va a dar 100% garantizado. Lo podemos comprobar. Gasolineras Arce. Ven a H-E-B y llena tu vida con estas grandes promociones. Compra 2 refrescos de 2.5 o 3 litros y lleva de gratis unos vasos desechables Economax de 50 piezas o menos. O bien, por cada 100 pesos de compra en botanas del departamento Bebidas y Botanas, ahorra 25 pesos. Vigencia el 18 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Vamos con Mauricio Zapata. Mauricio mencionaba en esta mesa, claro, vía telefónica a la distancia, mencionaba a Rogelio Rodríguez, que para él está justificado este movimiento. Sin embargo, nos decía hace unos instantes Marco Antonio Vázquez, si no los atendieron antes, dice hoy menos, y también esto lo lleva a cuestionar si no se trata de otra cuestión, una cuestión política, porque si los agricultores se duelen que no tienen para sembrar, sí para una movilización y los riesgos que existen en medio de una pandemia. Mauricio Zapata, ya para ir cerrando. Sí, efectivamente coincido con Marco Vázquez, los riesgos sanitarios, sobre todo, de realizar una protesta de este tipo, aun cuando guarden su sana distancia y traigan cubrebocas, incluso gel antibacterial. Bueno, movilizar gente puede causar muchos riesgos. Lo que sí es un hecho es, la falta de apoyo del gobierno al campo. La verdad es que es un sector bastante descuidado. Lo vemos aquí mismo en Tamaulipas, sin irnos tan lejos. Vaya usted a un ejido del municipio de Victoria, cualquiera, y va a haber letreros en ese ejido de programas gubernamentales de hace 3 o 4 sexenios, lo que quiere decir que ni siquiera han sido capaces de ir a buscarlos, ni siquiera de ir a tapar el letrero de hace varios gobiernos, y así estamos en muchos de los municipios de Tamaulipas y en muchos de los estados de la República. El campo realmente está maltratado, el campo realmente no ha sido apoyado, el campo realmente ha sido uno de los rubros que más recursos ha perdido, o que menos recursos le han invertido las autoridades, tanto estatales como federales. El gobierno estatal le ha quitado poquito en poquito, ha quitado programas, ha
ha quitado algunos beneficios, y el gobierno federal pues también, desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han ido quitando apoyos y se han ido depurando algunos proyectos, y con el gobierno del presidente López Obrador pues del mismo modo ha ido perdiendo este rubro, ¿no? Del campo. Han ido quitando muchos apoyos que, si bien es cierto, algunos sí eran jineteados, algunos eran utilizados por los líderes para manipular, o incluso se los quedaban este tipo de proyectos y de apoyos, o en donde gente que ni siquiera necesitaba de los apoyos, pues bueno, ahí los tenía. Se ha ido depurando. Sin embargo, los que realmente necesitan de los apoyos, los que realmente necesitan de la ayuda de las autoridades, pues bueno, lo siguen sin tener, y bueno, así las cosas, Claudia. El campo sigue igual de jodido que siempre. Gracias, hasta el próximo lunes. Gracias, hasta el próximo lunes, Mauricio Zapata. Y ya para ir cerrando también, Rogelio Rodríguez, ¿será una cuestión política? Sí, claro, bueno, definitivamente no podemos cerrar los ojos ante esa posibilidad. Es posible que bueno, haya intereses políticos ahí atrás del movimiento, pero también es cierto, o sea, tampoco podemos negar que son ciertos los reclamos de los productores. Mira, yo dentro de mis actividades, dentro de periodismo, bueno, llevo algunos años cubriendo esa fuente del sector agropecuario, y por eso es que se ha logrado ahí más o menos tener un panorama un poco más claro de cuál es la situación que prevalece hacia el campo, y de cómo los gobiernos le han venido regateando los apoyos, los subsidios al campo, y sobre todo, como decía al inicio, sobre todo en esta administración, ¿no? Hubo recortes importantísimos al presupuesto para el campo. Desaparecieron programas que eran fundamentales para la producción y sobre todo para la agricultura, y pues bueno, eso es lo que tiene enojados a los campesinos, a los productores. Y a mí me parece que los gobiernos, y en particular el gobierno federal, están subestimando la capacidad de reacción o la capacidad de protesta de los productores. Creo que no están midiendo bien el enojo que hay en el sector campesino, y esto pudiera ir escalando todavía más los niveles de protesta, Claudia. Creo el hecho de que vayan a bloquear la carretera, las carreteras este próximo miércoles, que vayan a cerrar algunos de los puentes internacionales, pues bueno, podría ser el inicio todavía de una serie de protestas mucho más crudas, incluso podrían llegar incluso a la violencia, porque la verdad es que hay mucha desesperación, y sobre todo porque les surge ese tema en particular de que les autoricen un precio de garantía para el sorgo, porque precisamente en estos días está levantándose la cosecha de uno de los ciclos más grandes que se dan en Tamaulipas, de los ciclos de siembra, y ahí se van a producir en promedio 1,5 millones, 1,800,000 toneladas de sorgo, y por eso es que los productores están urgidos de que el gobierno les garantice que por lo menos van a tener un margen de rentabilidad para lo que ellos trabajaron durante estos años sembrando o cosechando esas toneladas de sorgo, Claudia. Entonces yo creo que tendría a que hacerse un llamado a la instancia, a la Secretaría de Agricultura del gobierno federal y a su par en el estado, pues para que traten de encontrarle una salida, ¿no? Y evitar que estas protestas se vayan a extender varios días y que vayan a causar, pues ahora sí, malestar entre los automovilistas, Claudia. Esa sería mi participación de este día. Muchísimas gracias, Rogelio Rodríguez. Con eso cerramos, y también ya en el cierre de esta mesa de análisis, Marco Antonio Vázquez. Marco, te escuchamos ya para cerrar. Sí, sin duda lo que dice Rogelio tiene mucha razón. Se está subestimando la capacidad de los campesinos. No decimos que es injustificada su enojo, justificada su necesidad de protestar por las acciones que se han implementado en contra de ellos. Yo te decía hace rato, los subsidios en todos los países del mundo son muy, muy, muy altos, y eso ha permitido que los campesinos vivan vidas cómodas. Aquí en México la tendencia siempre fue que el campesino siguiera pobre, siguiera necesitando de los gobiernos, y es lo mismo que se hace hoy. En Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo de subsidio es el precio de la gasolina. El precio de la gasolina es muy, muy bajo en Estados Unidos, y aquí, porque es un monopolio del Estado,
no ha podido bajar, incluso le aplican impuestos muy altos para que siga subiendo y vivimos los gasolinazos cada mes, cada que se puede, cada que el gobierno necesita más recursos. Eso es un hecho, no se está subestimando. Y yo te insisto, creo que los campesinos deben ser más inteligentes y dar golpes donde se requieren. Si el gobierno federal recauda dinero vía el SAT, pues hay que cerrar el SAT. Si manejan sus políticas internas a base de la Secretaría de Gobernación, pues hay que cerrar la Secretaría de Gobernación. Y si la Zagarpa se niega a trabajar con ellos, pues hay que cerrar la Zagarpa, pero no tienes por qué afectar el resto del sector productivo. Cerrar carreteras le afecta a todo mundo, porque eso encarece los precios de los productos básicos, les hace más difícil el intercambio comercial y la afectación es pareja. Yo no creo que este gobierno vaya a reaccionar diferente, y cuando digo este gobierno me refiero a todos los niveles, municipales, el estatal y el federal. No creo que vaya a reaccionar diferente a lo que hemos visto, y eso veremos cuánto lo pueden aguantar los campesinos y veremos cuánto lo puede aguantar la sociedad si es que se generalizan protestas como se prevé por Rogelio y como se prevé por muchos de los analistas. La situación en México es muy mala. Se va a perder alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, 250,000 empleos por punto de que se pierda 2,500,000 empleos. Se estima que 10 millones de personas dejen de recibir recursos económicos durante este año. Significa que 10 millones de personas van a ingresar a la pobreza extrema, y entre ellas cuente a muchos campesinos que van a dejar de producir porque ya no les está haciendo redituable, porque ya no les está haciendo ninguna ganancia el matarse de sol a sol, y eso es lo que puede incitar a que las protestas sean mucho más peligrosas de lo que se ha visualizado hasta ahora, Claudia. Gracias, muchísimas gracias, Marco Antonio Vázquez, tienes razón. Con eso cerramos. Gracias, Marco Antonio Vázquez, gracias, Mauricio Zapata, y por supuesto a Rogelio Rodríguez en esta mesa de análisis. Ya nos vamos, gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.